en el capítulo 1 y versículo 2 de Josué. El tema de esta tarde es pasos decisivos. Ese es el tema que tenemos para la reflexión de hoy. Así que póngale cuidado porque son pocos minutos los que vamos a ocupar, pero espero de que le edifiquen y le bendigan. Dice el versículo 2 del capítulo 1 de Josué, dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Mire qué precioso es esto. Lo voy a repetir para que lo tenga muy fresco ahí. Dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Este es el inicio de una nueva etapa para la nación de Israel. Conocemos nosotros que Moisés tristemente no pudo entrar a la tierra prometida. Se la vio, dice la palabra, pero no pudo entrar. Y cuando él muere, Dios le dice a Josué que él será el encargado de entrar a la tierra. En el versículo 2 que hemos leído, el Señor lo desafía a levantarse. Lo desafía a pasar el luto de la muerte de Moisés. Ya murió Moisés, le dice, pero no podemos quedarnos aquí. Dios siempre tiene todo preparado para llevar adelante sus planes. Y no hay nada que impedirá que los propósitos de Dios se cumplan. Así que yo le animo a usted que nunca llegue a creer que el propósito de Dios no se va a cumplir. Porque algunas veces nos invade la duda, nos invade la intriga. Y uno muchas veces piensa que quizás Dios se le salió de control algo. Quizás Dios no va a cumplir lo que prometió. Pero yo le digo en esta tarde, estimado, los propósitos de Dios se van a cumplir. Y usted no va a quedarse a medio camino. Lo que Dios ha planeado hacer con usted lo va a lograr. Lo único que, como decíamos el domingo pasado, dos elementos claves para que Dios lo lleve al éxito es: sepa escuchar su voz y sepa ser obediente a la voz de Dios. Cuando usted aprende a oír a Dios y aprende a obedecerle, usted está en la ruta del éxito. Usted está en el camino que lo va a llevar a ver grandes conquistas. Y hoy en esta tarde estamos hablando del momento en el que Dios desafía a Josué a pasar el Jordán, a cruzar el Jordán. El Jordán era el límite entre lo que fue el peregrinaje y Egipto y lo que iba a ser el inicio de la conquista de la tierra prometida que Dios había prometido al pueblo de Israel. Así que en esta historia vemos a este hombre que es desafiado a tomar y a dar pasos muy decisivos. El libro de Josué, por eso es que es maravilloso, porque es un libro que nos inspira la conquista, nos inspira a creer que de la mano de Dios podemos alcanzar todas las victorias que hay, que nos toque pelear en el camino batalla, vamos a poder ganarlas. El libro de Josué es un libro de conquista. El libro de los jueces es un libro que habla mucho de fracasos que el pueblo tuvo por decisiones malas que tomó. Pero Josué ahora está ahí, está frente al al río Jordán. Justamente era tiempos en el que era tiempos de primavera y en los que los caudales de ese río eran más altos que nunca. El nivel del río Jordán crecía tanto en esta época justamente en la que el pueblo de Israel iba a cruzar, más de 2 millones de personas. Y están frente al río Jordán. Y sabe una cosa, ya 39 años atrás habían estado frente al río Jordán. Dice la Biblia que habían estado ahí a la orilla. Pero el pueblo no quiso, porque dudaron de que Dios podría ayudarles. Así que Josué está frente a aquel lugar donde habían estado 39 años atrás, donde no se atrevieron las personas a dar ese paso de fe para creerle a Dios. Ahora está él, y en esta ocasión sí, Josué y todo el pueblo, dice la palabra que decidieron avanzar. Y por eso estamos hablando de pasos decisivos. Porque hay 3 acciones claves en este paso del río Jordán. Y lo primero
primero es que era decisivo dar estos pasos con relación al pasado. Porque en este momento que están frente al Jordán, que era el límite para cruzar a la tierra prometida que Dios les había ofrecido, ese paso que iban a dar para entrar y pasar por el Jordán representaba un desafío a dejar el pasado atrás. Era un momento crucial. Bueno, 39 años atrás no quisieron pasarlo, no quisieron enfrentarse, no quisieron entrar a la tierra prometida. Ahora están ahí frente al mismo río, crecido enormemente, pero el primer desafío y la primera decisión era dejar atrás el pasado. Porque de ese Jordán para allá tenían que estar decididos a no estar ya pensando en los 400 y fracción de años de esclavitud en Egipto, en el peregrinaje en el que sufrieron mucho, aunque la mano del Señor los protegió. Pero qué importante es dar pasos en la vida que sean decisivos. Y la primera decisión que tenían que tomar era con respecto a su pasado. Cruzar el Jordán simbólicamente representaba: el pasado lo tengo que dejar atrás definitivamente. Tengo que olvidarme de toda esta vida. Tengo que renunciar a todo lo que viví, a toda esa etapa, a toda esa experiencia. Tengo que dejarla atrás porque tengo que proyectarme hacia adelante. Y ¿sabe qué? Ese es un paso muy decisivo. Cuando alguien quiere tener la oportunidad de una nueva vida, tiene que pararse en algún momento a pensar qué hacer con su pasado. Cuando alguien quiere una expectativa mejor en la vida, cuando alguien quiere algo mejor en la vida, necesita pararse frente a su pasado y quebrar esa cárcel, quebrar esa prisión y poder decir: este pasado yo no lo quiero más en mi vida, quiero terminar con él porque quiero algo mejor. Y justamente el Jordán estaba ahí y ese límite iba a dejar atrás una historia. ¿Cuánta gente no quiere hacer o no está dispuesto a resolver su pasado definitivamente? Hay mucha gente que no quiere resolver su pasado. Hay mucha gente que hasta se goza de su pasado, en el sentido de que se hace la víctima y quiere vivir en el pasado. Y este pueblo tenía que, al estar frente al Jordán, estaban ellos entre la línea entre su pasado y su futuro. Tenemos que pararnos frente al pasado. Todos tenemos un pasado. Y mire que esto es bien interesante. Nadie en esta tierra puede decir: yo no tengo un pasado. Y generalmente nuestros pasados no son cosas por las que nos podemos enorgullecer. La mayoría de nosotros, si no es que todos, podemos decir el 100%, nuestro pasado no es algo que nos enorgullece. Nuestro pasado no es algo de lo que nos sentimos que podemos ser levantados porque recordar ese pasado lejos de Dios fue bueno. No, al contrario. Nuestros pasados generalmente son vergonzosos, son pasados que da pena. Pero cuando están ahí frente al Jordán, ellos sabían que era un momento crucial con respecto a su pasado. O revivían lo que otros o la otra generación hizo, que no se atrevió a dejar su pasado, sino que se quedaron mejor, decidieron mejor morir en el desierto, o seguían adelante. Y hoy, en esta tarde, yo le animo a usted. No sé si su pasado le hace tanto daño. Usted vive atrapado en un pasado por experiencias emocionales, sentimentales, experiencias en cualquier campo que usted vivió, que lo marcaron, que lo dañaron. Yo le digo: párese frente a su pasado y dé pasos decisivos hoy. Y el primer paso decisivo para aquel pueblo era: ¿qué hacer con el pasado? Si no querían soltarlo, pues no iban a pasar, no iban a cruzar el Jordán. Pero tomaron la mejor decisión, decidieron avanzar. Y esa decisión significaba: el pasado va a quedar atrás. ¿Sabe que ese pasado, la generación anterior a la que está en este momento con Josué frente al Jordán, no quiso dejarlo? Usted ha leído muchas veces la Biblia en cuanto al peregrinaje, en donde muchos venían, dice la palabra, lamentándose de haber dejado Egipto. Y muchos deseaban regresar a Egipto.
Esa gente que vive anhelando el pasado, que vive atrapada en el pasado, desgraciadamente iba a morir. Pero por eso estamos hablando de pasos trascendentales. Necesitamos dar pasos trascendentales en la vida. Y uno es, párese frente al pasado y no deje que lo torture. No se congele en el pasado de su vida. Puede ser que fue la peor, lo más dramático su pasado. Quizás usted me compare su pasado y diga, mi pasado es como una película de terror. Quizás usted diga, mi pasado es como una pesadilla, de esas que uno se quiere despertar y no puede despertarse cuando está teniéndolas en la noche. Pero yo le digo una cosa que esta preciosa tarde. Cuando Dios le dijo a Josué, le dice, levántate y pasa el Jordán, lo que le digo, tienen que vencer el pasado. En el pasado no habían podido vencer el miedo, la incredulidad, pero hoy le dice Dios a Josué que está la segunda oportunidad. Párense y decidan vencer el pasado. Yo le animo a usted. Sabe que con Dios, con su poder, podemos vencer el pasado. No importa el trasfondo que tenemos. Por eso es que a Dios no le importa quién es el que viene. Él dice una frase tan extraordinaria en uno de los evangelios. Él dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y ahí no habla de gente divorciada, ahí no habla de gente que ha sido asesina, ahí no habla de gente que se ha dedicado a robar, ahí no habla de gente que ha tenido problemas de inmoralidad sexual, ahí no habla de personas dedicadas a cualquier tipo de pecado. El Señor dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Sabe por qué? Porque con Él, el Señor sabe que cualquier pasado, el Señor lo puede borrar. Su pasado. ¿Cuántos se alegran de ustedes porque su pasado ya fue borrado? ¿Cuántos se alegran de que ya en el archivo celestial su pasado no existe? Por eso es que el día que estemos, que los libros sean abiertos, aquellos que nos hemos entregado a Cristo, que le pedimos perdón y nos entregamos con todo el corazón, vamos a ver en este libro de la vida, vamos a ver nuestro nombre escrito, pero en el pasado solo va a decir borrado, perdonado por la sangre de Cristo. Quienes no van a tener esa dicha van a ser los que nunca han entregado su corazón al Señor y no le han pedido perdón por sus pecados. Porque la única manera de que su pecado no se borre es que usted no pida perdón a Dios por él. Pero no hay pecado que no pueda ser borrado. Así que lo primero en cuanto a estos pasos decisivos, el primer paso decisivo era sobre el pasado. Ellos tenían que decidir dejar el pasado. Y para dejar el pasado se necesita coraje, se necesita fe, se necesita determinación, valentía, para poder decir, hoy yo voy a superar mi pasado. Nada ganamos con vivir siendo víctimas de nuestro pasado. Superémoslo. La mano del Señor está con nosotros, el poder del Señor está aquí. Y Él nos va a ayudar a vencerlo. Mucha gente se pregunta, ¿cómo puedo hacer para tener una nueva vida? Yo he vivido tan mal, yo me he comportado tan mal. Y muchas personas preguntan, ¿cómo puedo tener una nueva vida? Yo les digo algo sencillito esta tarde. Para que usted tenga una nueva vida, usted necesita un nuevo camino. Y para que usted tenga un nuevo camino, usted necesita a Cristo. Cristo le va a mostrar un camino diferente, el camino precioso que Él nos vino a enseñar. El primer paso decisivo tiene que ver con el pasado, pero el segundo paso decisivo tiene que ver con el presente. Aquel pueblo tenía que decidir si el pasado no lo querían soltar o lo soltaban, y decidieron dejarlo. Pero también un paso decisivo es ¿qué hago con el presente? Cuando Dios le dice a aquel pueblo, levántense porque tienen que cruzar este Jordán, también era qué hacer con el presente. Tenían que tomar una decisión en ese momento. Hermano y amigo, tenemos que ser decididos. La gente que es más infeliz en la vida, déjeme decirle que es la gente indecisa. La gente más infeliz en la vida es la que no sabe tomar decisiones. La gente más infeliz y que vive en peligro en la vida es la que se queda siempre a la mitad de la calle, en esa línea amarilla. ¿Sabe qué? Como lo he dicho algunas veces, es la peor posición en la que usted se puede quedar cuando está cruzando la carretera. Quedarse en medio de ella. Había que tomar una decisión. Tenían que decidir sobre el pasado, pero tenían que decidir sobre el presente. Uno el pasado no puede corregirlo o cambiarlo, solo puede venir ante el Señor a que Dios lo borre.
pero lo que hizo quedó en la historia, por lo menos de su mente, aunque en los libros de la vida, en el libro de la presencia del Señor, donde tiene el registro de nuestros nombres, ahí está borrado. Pero el pasado tenemos que dejarlo atrás. No vivamos ahí acongojándonos, martirizándonos. Lo que usted hizo, que ya confesó al Señor y ya le pidió perdón, eso ya no tiene ningún valor. Eso ya no tiene ningún peso en su corazón. No deje que su conciencia sea traicionada. No deje que en su interior Satanás se aproveche de esas cosas. Cuando Satanás venga a recordarle su pasado, solo muéstrele la cruz del Calvario. Y cuando el enemigo le diga que usted hizo tal o cual cosa, que usted anduvo enredado en tales o cuales cosas, solo señálele la cruz. Y dígale, ahí quedó todo. Ahí se borró todo. Ahí se arregló todo mi problema. Dele gloria a Dios porque usted es libre de ese pasado difícil, cruel y amargo. Pero también tenemos que dar pasos decisivos con nuestro presente. Tenemos que aprender qué decide hacer con el presente usted. ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Estaban en la línea? ¿O seguían o se quedaban? Era un momento decisivo, era un momento importante, trascendental. Era un momento en donde estaba su pasado y su futuro, entre la vida y la muerte. Era un momento en el que ellos estaban viendo la línea entre la esclavitud y la libertad, entre la promesa de Dios y vivir bajo la esclavitud maligna. Ellos estaban entre la pesadilla que habían vivido y el sueño de tener en sus manos aquella posesión que Dios les había prometido. Era un momento también de dar pasos decisivos en el presente. ¿Qué cosas tenemos que decidir hoy que debiéramos tomarlas con mucha seriedad y que tal vez no lo hemos hecho? Hay que decidir sobre el pasado. Usted decide si lo hace en su cárcel y ahí va a vivir y ahí va a morir. Pero el Señor vino para sacarnos de la esclavitud, a quebrar los yugos que nos ataban. Pero también su presente. Tome buenas decisiones hoy. Tome buenas decisiones hoy para que su vida pueda tener la expectativa y la esperanza de un gran futuro. Y Dios le dijo a aquel pueblo en el capítulo 3, versículo 14 del libro de Josué. Mire lo que dice ahí. Josué capítulo 3, versículo 14. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. Aquí ya tomaron la decisión. Deciden avanzar. Qué maravilloso es cuando sabemos tomar buenas decisiones en el presente. Ese río representaba su pasado y su futuro. Era una decisión crucial ahí. Y qué maravilloso lo que hicieron. Esa decisión en el presente significa abandonar todo lo que no es bien, bueno, todo lo que no es agradable ante los ojos de Dios. Es la decisión del presente que tenemos que tomar. Decida sobre su pasado, decida sobre su presente, pero también el cruzar el Jordán representaba una decisión para su futuro. Ese río Jordán era lo que lo separaba de la tierra prometida. Y mire qué pasó. El versículo 15 del capítulo 3 dice: cuando los que llevaban el arca, mire qué precioso, lo que llevaba esta gente era la presencia de Dios adelante. Llevaban el arca, dice, que representaba y simbolizaba la presencia de Dios. Siempre que tú elijas y tomes decisiones en función de Dios y por Dios, te aseguro que vas a ver ese respaldo. Mira lo que pasó. Cuando llevaban, dice, entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua. Dice la palabra, porque el Jordán suele desbordarse en todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Es decir, este era el tiempo en donde el río estaba en su caudal más alto. Y dice la palabra que en esa amenazante caudal de agua que estaba en ese momento en aquel río, dice el versículo 16, las aguas que venían de arriba se detuvieron, como
como dice, en un montón bien lejos de la ciudad de Adán. Mire qué extraordinario milagro. Pero, ¿por qué vieron esos milagros estas personas? Primero, porque dieron pasos decisivos. El primer paso decisivo fue dejar el pasado atrás. Segundo paso decisivo fue: ¿qué hacemos con el presente? Nos quedamos como hace 39 años, otros estuvieron ahí y no se atrevieron a cruzar el Jordán. Pero ellos dijeron: vamos a pasar. Y cuando ellos deciden pasar, lo estaban también dando un paso decisivo para su futuro, porque venían grandes bendiciones para ellos. Tu futuro se va a ver afectado positivamente si tú decides actuar en fe, si tú decides caminar con esa arca del pacto que es la presencia de Dios en tu vida. Estas personas vieron cómo Dios intervino en aquel caudal y aquel río se detuvo. Era momento de confiar en lo que Dios les había prometido. Decidieron cruzar aquel río Jordán. Lo que tú decidas que afectará determinantemente tu futuro. Y estas personas decidieron avanzar creyendo en el Señor, a sus promesas, y su decisión fue certera. Aquel cruce de aquel río Jordán fue milagroso. Así pasaron el Mar Rojo. Y hoy lo vuelven a ver en un río que está desbordado, pero que la mano del Señor se encargó de detenerlo. La clave de todo esto es: hagamos las cosas a la manera de Dios. Aprendamos a seguirle sus instrucciones. Aprendamos a obedecerle. Pero tenemos que aprender a dar pasos decisivos. ¿Cuántos pasos hay que dar decisivos en tu vida y no has querido hacerlo? Nos acobardamos. No nos atrevemos. Tenemos temor algunas veces a lo que otros piensan, a lo que otros dicen. Pero párate frente al pasado y dile a ese pasado: hasta aquí te dejo porque yo no quiero más contigo, yo quiero algo diferente. Párate frente a tu presente y dile a ese presente en el que tú estás: en el nombre del Señor, este presente hoy tomo la decisión de creer en las promesas del Señor. Pero también tu decisión te va a ayudar a que el futuro se abra. El futuro del pueblo de Israel se abrió cuando aquel pueblo caminó y avanzó. Dios espera que su iglesia crea, que seamos esa generación que cruza el río. Hubo una generación que no lo cruzó, pero que sea usted de la generación que cruza el río, que supera el miedo. ¿Te puedes imaginar esta gente ahí frente al río? Lo que veían ellos era algo tremendo, pero Dios ya había dado la orden a Josué de que iban a avanzar y que iban a caminar y que iban a conquistar. Cuando Dios nos pide que hagamos algo, no solo nos da la orden, también nos da el poder para vencer todos los obstáculos que aparecen. Dios les prometió la tierra prometida. Y en esa tierra prometida habían enemigos, habían problemas, habían dificultades. Pero Dios no solo les dio la promesa, también les dio el poder para vencer. Y yo te digo a ti, estimado hermano, tú que has decidido caminar con el Señor, que has decidido servir al Señor, que has decidido dejar el pasado, tomar buenas decisiones en el presente, yo te digo en esta tarde, el poder del Señor te va a respaldar. Y el río Jordán que aparezca, el enemigo que esté en la tierra que Dios te ha prometido, lo vas a vencer. Así que esta tarde, ¿qué te parece si damos pasos decisivos? Decide con respecto a tu pasado, tu presente y tu futuro. Entrégaselo en las manos del Señor y verás cómo Dios hará cosas grandes de tu vida y en tu familia. Oremos en esta tarde.